Un lunes de octubre, Rosemary Chávez, el ama de llaves de una conocida familia de Duncan, Oklahoma, llegaba como de costumbre a su puesto de trabajo por la mañana sin saber que al entrar a la casa en la que había compartido más de 20 años con esta familia, los Ruby, se iba a encontrar con un escenario horrible. Sus jefes, John y Catherine, estaban muertos. Pero ¿quién podría ser responsable de un crimen tan horrible en medio de uno de los barrios residenciales más seguros de la zona? La masacre de la familia Ruby es una historia llena de tanto egoísmo y narcisismo, de cómo los bienes materiales y las apariencias pudieron llevar a una familia entera a la destrucción. La pasión por el periodismo corría en esta familia desde el abuelo, llamado Al Ruby, que era el editor de The Duncan Banner, un puesto que su hijo John ocupó después de que él se jubilara. John llevó las riendas de la publicación conocida como el único periódico diario del condado de Stephens por varios años, hasta que en 1997 lo vendió para dedicarse a una publicación semanal. El nuevo periódico se llamaba The Marlowe Review. Con ayuda de su esposa Catherine, a quien todos conocían como Tinker, John lo convirtió en un negocio muy exitoso que llegó a ganar premios. Tinker se encargaba de hacer reportajes exclusivos, era muy conocida en los alrededores de la corte, donde todos la describían como ocurrente y decidida y siempre cazando alguna historia. También era guía de las niñas Scout y reconocida como la reina de los guisos en su vecindario, mientras que John era aficionado a la fotografía y también era guía de los niños Scout. Era una clásica pareja estadounidense de esas que vemos en las películas. Eran como el pilar de la comunidad. Sus dos hijos, Alan y Catherine, nacieron en 1993 y en el 95 respectivamente. Gracias a que el éxito de sus periódicos les estaba dando muy buenos ingresos, los Ruby crearon un trust fund a nombre de ellos por el valor de $1 millón. Los niños crecieron en un ambiente muy acomodado, en una hermosa casa con autos de lujo y asistiendo a los mejores colegios privados de Estados Unidos. Cuando Alan comenzó la secundaria, sus gustos iban siendo cada vez más costosos para la familia. Él se declaraba a sí mismo como shopaholic, adicto a las compras. Tenía un montón de ropa y zapatos de diseñadores renombrados como Gucci y Versace, muy por encima del promedio en un pueblito como Duncan, en Oklahoma. Y ni hablar de su auto último modelo. Para él resaltar su fortuna lo era todo, era ostentoso. Llenaba sus redes sociales con sus nuevas adquisiciones y sus fiestas lujosas. Catherine era completamente lo contrario a su hermano. Ella disfrutaba de cosas más simples. Le encantaban los deportes y estar con sus amigos. Era parte del equipo de vóley de su colegio. Le apasionaba este deporte y sus padres siempre asistían a todos sus juegos. Muchas de sus compañeras los recuerdan con cariño por siempre estar ahí alentándolas. Incluso decían que John era el fotógrafo oficial del equipo porque siempre llevaba su cámara para retratarlas. Cerca de la Navidad del año 2012, la policía llegó a la casa de los Ruby para atender una denuncia de violencia familiar. Según los registros, Alan estaba discutiendo con su madre por dinero. Tinker intentó confrontar a su hijo por sus gastos excesivos. El chico terminó estrangulando a su madre. Ella dijo a la policía que no quería presentar cargos y que fue todo un malentendido, restándole importancia a lo sucedido para proteger a su hijo, a Alan. Mientras tanto, él publicaba diferentes cosas en redes sociales. Por ejemplo, llegó a publicar lo siguiente: todo lo que quiero esta Navidad es una familia menos psicótica. En sus últimos años de secundaria, además de la ropa de marca, también comenzó a gastar en viajes y le tomó el gusto a apostar, pero como sus padres ya le habían recortado bastante su acceso al dinero de la familia, se tuvo que buscar una fuente de ingresos. Por supuesto, conseguir trabajo no era una opción nada atractiva para él, así que lo que hizo fue aprovecharse de su abuela, que sufría de demencia senil. Cada vez que tenía ganas de comprar algo, la buscaba en su auto, jugaba un papel de nieto cariñoso que le iba a llevar a pasear por la ciudad y pasar un rato lindo juntos, pero en realidad lo que hacía era llevarla a bancos y cajeros automáticos a sacar dinero.
Se llegó a quedar con las tarjetas de crédito de su abuela, que usaba como si fuera que no tenían límite para comprar todo lo que él quería. Hasta que sus padres se dieron cuenta de lo que pasaba. Con ayuda de las autoridades locales hicieron un arresto falso en secreto, más como una llamada de atención con la esperanza de que el susto de ir a la comisaría y enfrentarse con los oficiales le haga ver lo mal que estaba haciendo. Las cosas se llegaron a tranquilizar por un tiempo, así que cuando terminó la secundaria le dieron millas de vuelos para que vaya a Europa como mochilero. Cuando comenzaron a ver sus fotos en las redes, se dieron cuenta enseguida de que Alan no estaba en los hostales con otros chicos, sino que estaba viviendo a lo grande en París, Londres y Roma. Entonces John y Tinker Ruby se enteraron que su hijo había falsificado la firma de su abuela para sacar una tarjeta nueva a su nombre y había gastado más de $5,000 en su viajecito de mochilero. Esta fue la gota que colmó el vaso, y esta vez sí lo denunciaron oficialmente a la policía en enero de 2014. Alan Ruby fue condenado por fraude de crédito a pesar de que intentó crear excusas. Al final se declaró culpable del crimen y fue puesto en un programa de sentencia diferida para adultos jóvenes. Ese verano finalmente se graduó de la secundaria y comenzó a asistir a la Universidad de Oklahoma, donde, como es habitual para los jóvenes estadounidenses, iba a vivir en un edificio de residencia llamado Headington Hall, uno de los más costosos y exclusivos del campus. Se mudó el 13 de agosto de 2014 y de inmediato comenzó a llamar la atención con sus bolsos de Louis Vuitton. Hizo muchos amigos y parecía que todo iba mejorando ahora que ya no vivía con sus padres, pero no era así. Con más fiestas y más apuestas, muy pronto su necesidad de dinero le iba a llevar a cometer el crimen más horrible que el pequeño pueblo de Duncan jamás presenció en toda su historia. El jueves 9 de octubre de 2014, un oficial de la policía se presentó a la casa de los Ruby a llenar un acta de denuncia por la desaparición de un arma. John había llamado porque no encontraba en ninguna parte una de sus pistolas de 9 milímetros que habitualmente tenía en su camioneta. Él quería asegurarse de seguir el protocolo y dejar constancia de que desapareció por si se la habían robado. Dejó escapar en la conversación casual que estaba teniendo con el policía que él sospechaba de que su hijo Alan quizás llevó el arma. Una vez que completaron el formulario, se fue a trabajar. Esa noche Tinker llegó a su casa y saludó a su hija Catherine, que estaba lavando su auto afuera de la casa. Al entrar fueron directamente a la cocina. Ahí se encontró frente a frente con Alan, apuntándole con una pistola. Sin dudar un segundo, Alan le disparó a su madre a quemarropa. Ella cayó al suelo, pero como todavía mostraba signos de vida, él le dio un segundo disparo para asegurarse de que estaba muerta. Poco después, su hermana entró a la casa y recibió un solo disparo. Según él, murió al instante. Entonces, robó unas tarjetas de crédito del bolso de su madre y se sentó a esperar a que llegue su padre. Pasó como una hora hasta que John llegó a la casa para encontrarse con la misma suerte. Apenas cruzó la puerta, John sintió un dolor terrible y solo alcanzó a decir ¡ay! Antes de desplomarse al suelo. Alan también le dio un segundo disparo. Antes de irse, sacó las filmaciones de todas las cámaras de seguridad de la casa, se subió a su jeep nuevo que su padre le había regalado y volvió a la universidad para recoger a un par de amigos. Esa misma noche se registraron en una habitación del Hotel Ritz-Carlton en Dallas, donde se quedaron hasta la noche del domingo 12 de octubre. Él posteó una foto en sus redes sociales, probablemente como coartada, donde se los veía disfrutando y bebiendo en la habitación. También asistieron a un juego muy importante de fútbol americano conocido como el Red River Showdown, algo así como un clásico de Oklahoma contra Texas. Al salir del hotel, volvieron todos a la universidad como si nada. Sus amigos en ningún momento lo vieron nervioso o preocupado. No tenían idea de lo que acababa de hacer antes de pasar el fin de semana de fiesta con ellos. La policía de Duncan llegó a la casa ubicada en el 1217 de Bent Tree tras recibir la llamada de la ama de llaves. Acordonaron la casa frente a la mirada de todos los vecinos y también de otros curiosos que se estaban aglomerando en la zona. Descubrieron los 3 cuerpos sin vida de John,
Tinker y de la hija Catherine, ya comenzando a descomponerse después de casi 4 días de haber sufrido el ataque. 3 horas después seguían trabajando en la recolección de evidencias cuando, como si nada, Alan Ruby llegó a la escena, estacionó su jeep al costado de la casa y se acercó con completa tranquilidad. Cualquiera esperaría que si un hijo llega a la casa de sus padres y esta está cubierta, bloqueada por cinta policial y llena de oficiales, entraría en pánico y preguntaría qué pasó, pero él no hizo ninguna pregunta sobre cómo estaban ellos. Aunque, como ya dijimos en otras ocasiones y en otras historias, cada uno reacciona de diferentes maneras a situaciones traumáticas. Igual, en este caso, era raro para las autoridades. Le dieron el beneficio de la duda y lo llevaron inmediatamente a la comisaría para poder darle las malas noticias con más tranquilidad. Al ver su reacción ante la noticia, los oficiales estuvieron seguros que él era el principal sospechoso. There's 3 people there in that house that are deceased. Your mom, your sister, and your dad. Después de muchos interrogatorios y una noche en prisión, ya que podían retenerlo por haber roto su libertad condicional al cruzar al estado de Texas y por haber usado la tarjeta de crédito robada de su madre para pagar el hotel, intentó una última excusa. Dijo que estaba siendo amenazado por un usurero al que le debía $3,000, que se pudo haber vengado matando a su familia, pero nadie le creyó. Era imposible que ese haya sido el caso porque no faltaba nada de valor en la casa y no había huellas recientes de nadie más que de los 4 integrantes de la familia y de la doméstica. Además, él había usado la tarjeta de Tinker en Texas. Finalmente, las pruebas en su contra ya eran imposibles de refutar y admitió haberlo hecho. You've got one chance to explain to me how this happened, what pushed you to that limit. Tell me about it. Admitió haber robado el arma de su papá unos días antes, admitió haber subido fotos ese miércoles y jueves en sus redes sociales con la esperanza de que le sirvan de coartada, y admitió haber matado a toda su familia para ser el único heredero de todos los bienes. Alan Ruby fue arrestado por triple homicidio mientras esperaba su juicio. Desde un principio, los fiscales encargados del caso estaban seguros que iban a intentar conseguir la pena de muerte como condena para Alan. Las pruebas eran irrefutables, ya que además de la confesión filmada del sospechoso, la policía pudo encontrar que Alan había escondido el arma homicida y las grabaciones de seguridad en una unidad de almacenamiento de su abuela. Sin embargo, por petición de la familia, sobre todo de los padres de Tinker, llegaron a un trato para que él se declare culpable y no tenga que enfrentar un juicio largo a cambio de sacar la pena de muerte de la mesa. Así fue como Alan Ruby fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Más de 1,000 personas asistieron al servicio funeral que se celebró para John, Tinker y Catherine. Los 3 eran miembros muy queridos de esa comunidad tan unida de Duncan. Muchos amigos y compañeros lo recordaron con cariño durante mucho tiempo. Obviamente, para Alan Ruby, las apariencias y las posesiones materiales fueron más valiosas que las vidas de las personas que él por lo menos debería de amar más que lo material. Muchos pueden culpar a los padres por haberle dado siempre todo lo que quiso, pero su hermana Catherine creció con la misma fortuna, los mismos mimos, de la misma manera, pero ella no fue tan superficial ni egoísta como él. Además, hay que pensar que en unos años más, cuando él cumpliera los 21 años y fuera mayor de edad, iba a poder acceder al $1,000,000 del Trust Fund. Es increíble que a pesar de todo lo que ya tenía, él seguía queriendo más. Esta fue la triste historia de esta familia, la familia Ruby. Nosotros nos encontramos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com, que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Guille González en edición.